Pues todo lo estuve viviendo personalmente. Fue la primera noche que fracasamos. Empezamos a sufrir la tormenta y pues a pedirle a Dios que no los hundiéramos mientras pasaba el mal tiempo y luego los motores destrozados. Nos quedamos a la deriva y luego a los 7 días quedó el mar tenso. Me buscaron los aviones y otras lanchas. No me encontraron, ya me había corrido mucho el mar ya, el mal tiempo. Estabas a 450 kilómetros ya de la costa de la México. costa, ándale, sí, ya iba bien para arriba ya. Ellas dos tienen Lucha por la sobrevivencia. ¿Han escuchado esa frase, amigos? Pues yo lo he escuchado en muchas ocasiones y acompañada de esa frase muchas historias de personajes que han tenido que recurrir a diferentes maneras y formas para sobrellevarse y sobre todo mantenerse con vida ante retos totalmente difíciles. ¿Por qué estoy hablando ahora de este tema, lucha por la sobrevivencia? Y es porque hoy quiero llevarte a la historia de un salvadoreño. Un salvadoreño que pasó 438 días, escuchen bien amigos, un salvadoreño que pasó 438 días a la deriva en alta mar, más bien dicho, en el Océano Pacífico. ¿De quién les estoy hablando, amigos? Les estoy hablando de José Salvador Alvarenga. José es un salvadoreño que fue noticia, es noticia por su historia, por su lucha por sobrevivir en condiciones totalmente difíciles. José Salvador Alvarenga es un pescador salvadoreño, quien allá en el año 2012, su trabajo era pescador de tiburones en México. Una noche, como era costumbre, Salvador salió a pescar tiburones. En principio la idea era pasar una noche, pero José se quedó 2 noches en el Océano Pacífico, en la zona donde normalmente acostumbraba pescar. Pero esa noche cayó una tormentosa lluvia y las condiciones fueron tan severas y tan difíciles que su lancha, que su barco pesquero de apenas 7 metros de largo, pues quedó en condiciones difíciles. ¿A qué me refiero? Perdió lo que llevaban para 2 días, alimento y todo lo que normalmente se lleva. Y aparte de eso, la lancha se arruinó, se perdió el motor, amigos, se arruinó, se abrió el motor. Entonces eso causó que José Salvador Alvarenga quedara totalmente a la deriva, nada más, escuchen bien, con la barca, unos escasos alimentos que le duraron para un par de días y una hielera que ellos llevaban para pues echar el tiburón y los pescados que iban a pescar esa noche. Pero José Salvador, amigos, no andaba solo. Y aquí es lo primero que quiero destacar: cosas del destino, o lo que tiene que ocurrir, ocurre. José Salvador tenía un compañero de pesca y en esa ocasión el compañero no había llegado. Entonces aparece un personaje al cual le dice que si lo acompañaba a la pesca esa noche. Este pescador de poca experiencia, de una edad joven, a diferencia de la edad que tenía José Salvador, pues trabajaban ahí mismo y esa noche pues acompaña
a Salvador, a José Salvador Alvarenga en la pesca. Logró Salvador esa noche tener contacto con su jefe. El jefe le dijo que era totalmente imposible poder irles a ayudar esa noche por las condiciones, porque era noche, por la lluvia y cualquier otro tipo de situación. Pero posteriormente pues hicieron búsquedas por muchos días y lamentablemente no lograron encontrar a los dos pescadores. Y ahí inicia pues la lucha por la supervivencia, que es con la frase que inicié este contenido, este video. Porque pues es un tema que la regla general, como dicen expertos y en algunos videos de la vida, que se cuenta la vida y esto que pasó José Salvador y su pescador, es que la regla general son 3 días vivir sin agua, sin alimento. Normalmente el alimento que normalmente uno consume 3 días, y después de eso pues solo espera la muerte. Pero no, José Salvador, este salvadoreño, logró superar y logró sobrevivir, como les digo, 438 días, 13 meses o 14 meses. El acompañante, amigos, no quiero mencionar su nombre o más detalles por respeto, porque el acompañante solo soportó sobrevivir por 2 meses, amigos. 2 meses. A los 2 meses pues él murió de hambre, de desnutrición y por desesperación, ¿verdad? Aquí veo una diferencia entre la experiencia en edad, la experiencia en vida de mar, la experiencia en vida de pescador. Entonces a José Salvador Alvarenga, lo que lo mantuvo, y él lo dice, ¿verdad?, que lo mantuvo con vida en eso. Entonces él menciona bastante la parte espiritual, él menciona bastante la parte del deseo de querer vivir, el deseo de querer volver a casa, de ver a su mamá, de ver a su familia, de recordar los manjares que normalmente uno come, ¿verdad?, en su casa en un tiempo normal, 3 veces al día. Y ese deseo, ese ánimo de seguir, mantuvo a José Salvador en el mar. Es una historia única, amigos, porque en el Pacífico pues recorrieron aproximadamente 10.000 kilómetros. Entonces en esa ocasión, ellos pues, José Salvador empezó la lucha por la supervivencia. De acuerdo a lo que menciona José Salvador en las entrevistas que le hacen, de hecho hay un libro también de esto que le pasó a este salvadoreño. Usted puede buscar esta información en YouTube y va a encontrar variedad de este tema, amigos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que José Salvador llegó al punto de ingerir su propia orina. Y él lo dice literal, él lo expresa claramente, que él guardaba su orina y posteriormente él se la tomaba. Porque no había agua dulce, o sea, no llovía, y llovió creo que a los 2 meses, creo que según cuenta vino a llover. Pero mientras tanto él empezó a ingerir su propia orina, cosa que su compañero pues no lo hacía porque le daba asco, ¿verdad? Se resistía a hacerlo. Posteriormente dice José Salvador en sus propias palabras que él empezó a cazar animales marinos, como por ejemplo aves, gaviotas, aves marinas, también pescado, y también él atrapaba tortugas. Y él los abría con sus manos y sacaba la sangre de estos animales, y esa sangre él tomaba para mantenerse hidratado, amigos. Salvador tenía mucha experiencia a tal grado que él, cuando veía los pescados cerca de la barca, él los agarraba incluso con sus manos. Ustedes saben que es difícil el hecho de pescar con las herramientas básicas, y él lograba pescar con las manos, a pesar que los pescados pues uno se puede espinar por la forma de los pescados, incluso son lisos, pero él logró
agarrarlos con la mano. Es más, él cuenta que en una ocasión él vio venir un tiburón, tomó la decisión si lo dejaba ir, si lo atrapaba o no lo atrapaba, pues dice que él lo tomó así, y el tiburón hizo un impulso de elevarse, y cuando él lo toma con determinación, con fuerza, con práctica, ¿verdad?, que él tenía de pescador, se eleva el tiburón y cayó en la barca, y ahí pues ya él lo sujetó, él lo gobernó hasta al punto de tener el tiburón ya en su barca. Entonces él le decía a su amigo que tomara sangre. Él dice que para no sentir, él lo que hacía es que se tapaba las narices y así poder digerir la sangre, amigos, de los animales, incluso sus orinas. El acompañante, pues a pesar que se resistía, también su motivación era baja, y eso hizo que al cabo de 2 meses muriera. Eso es fuerte, amigos, y por eso digo, me reservo el nombre o más detalles de este pescador, de este joven. Es fuerte porque en palabras de José Salvador dice que aún muerto él tuvo en la barca el cuerpo. En muchas ocasiones incluso platicaba con su acompañante, con su amigo, pero llegó un momento que ya no pudo más y pues tuvo que dejar ir el cuerpo en el agua, enterrarlo en el agua, amigos. Miren, es difícil porque todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que tuvieron que pasar fue bastante complicado. Entonces Salvador cuenta que lo único que tenían era una hielera donde apenas ellos podía caber uno, un poco incómodo, pero esa hielera fue el refugio en las noches de lluvia, en el día extremadamente de exposición al sol, y es así como él logró mantenerse y logró sobrevivir. Entonces, en el año 2014, claro, José Salvador, después de casi 14 meses, 438 días puntualmente, logran verlos unos pescadores en las Islas Marshall, en un atolón de las Islas Marshall. Allí aparece y lo ven unos pescadores de la zona y logran pues auxiliar a José Salvador, y empiezan a escucharse las noticias de que se había encontrado un pescador que había desaparecido. Imagínense, amigos, todo esta situación, porque aquí hemos hablado de Salvador, hemos hablado de su acompañante que murió lamentablemente, pero ¿qué de la familia de Salvador? ¿Qué de la familia del pescador? Imagínense el drama en ambas familias, la esperanza o la desesperanza de que sus seres queridos iban a aparecer o no iban a aparecer o no iban a volver. Por un lado, una familia ya había dado por desaparecido y muerto a su familiar, la otra pues tenía esperanza de encontrar a su familiar. Es un tema, esta historia es real, es verídica, y la estoy narrando con el mayor respeto posible, con las mayores consideraciones posibles, no solo por la hazaña de este salvadoreño, José Salvador Alvarenga, de sobrevivir tanto tiempo, si no hay mayores registros de alguien que sobreviva en alta mar y en condiciones paupérrimas, en condiciones inhóspitas, que viva. Sin embargo, fue posible que José Salvador Alvarenga, este salvadoreño, sobreviviera. Hay un libro de su vida y hay diferentes videos, unos videos cortos, 4 minutos, 10 minutos, y hay un video que es completo, donde entrevistan a Salvador y él habla de lo que vivió, de su vida posterior al rescate. Habla de que él hoy le da pavor saber del mar,
le da muchísimo miedo saber meterse al mar, es lo que menos quiere hacer hoy, después de toda la experiencia que pasó, amigos. Pero fíjese que entre la historia que él cuenta, su testimonio, dice que porque en el año 2012 que ellos partieron, dice que él quería quedarse unos días más pescando, porque fue en noviembre aproximadamente el año 2012, porque él quería tener un dinerito más para tenerlo en fin de año, para tenerlo en Navidad y poder llevárselo a su familia. Él pues aclara en una de sus entrevistas, en sus testimonios, que él desobedeció la orden de su jefe, el cual le dijo: no están en condiciones y regrésate. Pero él dice que decidió quedarse un día más, una noche más, y en esa ocasión fue que pasó el tormentoso momento que hizo que quedaran sin nada, que se averiara o que se arruinara el motor de la lancha y quedara a la deriva todo el tiempo que les he comentado, amigos. Historias relevantes, historias verdaderamente, desde mi punto de vista, estremecedoras. Me encantaría a mí tener de cerca a José Salvador Alvarenga y entrevistarlo, darle un abrazo por ser un salvadoreño sobresaliente en condiciones tan difíciles. Pero también me gustaría saludar y darles un abrazo a la familia de este joven pescador que no soportó y murió en alta mar en condiciones difíciles, amigos. Esta es la historia que hoy les traigo. Espero que les agrade. Espero que, si les interesa, ir a buscar más de esta información. Y como youtuber salvadoreño que soy, siempre destacando cosas relevantes, particularidades y peculiares de mi país, El Salvador, y de salvadoreños destacables en el mundo, amigos. Así es como les he contado en esta ocasión esta historia. Ahora, antes de concluir, quiero decir que la familia del pescador joven que murió acusaba a José Salvador Alvarenga de canibalismo. Y hay muchas, ¿cómo decirle? Pensamientos o posiciones que dicen: ¿realmente lo arrojó al mar? ¿Realmente fue así? ¿O será que llegó al punto del canibalismo José Salvador Alvarenga en alta mar? Entonces, como dicen, eso solo José Salvador Alvarenga lo sabe, porque ya se ha dado casos de historias de gente que ha quedado en alta mar y ha recurrido a eso. Y no solo en temas de sobrevivir en alta mar, sino en temas de sobrevivir, por ejemplo, de mineros o gente que sube a montañas, a montes altos como el Everest, o gente que quedó varada en un accidente aéreo y quedó en ese lugar. Ustedes saben que hay historias de ese tipo. Entonces eso hace pensar a algunas personas que pudo haber recurrido al canibalismo, pero de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las entrevistas psicológicas, al tratamiento médico, incluso de acuerdo a su abogado, no fue así. Es como Salvador lo cuenta. Su amigo murió por 3 cosas por lo menos: falta de motivación, falta de experiencia y el deseo de alimentarse con lo que tuvieran a la mano, como lo hizo Salvador con su orina propia, con sangre de animales, y comer comida cruda, de pescados, de tortugas, de gaviotas que se cruzaban por ahí, de aves marinas. Eso hace la diferencia, eso hizo la diferencia. ¿Qué hicieran ustedes, amigos, al encontrarse en una situación difícil? ¿Qué tipo de experiencia se tiene? ¿Qué tipo de conocimiento se tiene? Si a mí me preguntan, la respuesta sería: no sabría decirlo, no sabría qué hacer. Por eso es que este tipo de historias poco las cuento, y hoy que lo hago, lo he hecho con el mayor respeto y con las mayores consideraciones posibles. Repito, hay un libro de esta historia
Y pues Salvador, José Salvador ha dado muchas entrevistas a canales, a medios noticiosos de talla internacional. Así que ahí los dejo con la espinita para que vayan e investiguen más de la vida, de sobrevivencia de este salvadoreño. Hasta pronto, amigos. Urbina, Luisito se despide de ustedes. Y si este contenido les ha agradado, amigos, suscríbanse a mi canal. Hasta pronto, amigos. Pues todo lo estuve viviendo personalmente. Pues la primera noche que fracasamos, empezamos a sufrir la tormenta y pues a pedirle a Dios que no los hundiéramos mientras pasaba el mal tiempo y luego los motores destrozados. Nos quedamos a la deriva y luego a los 7 días quedó el mar tenso. Me buscaron los aviones y otras lanchas, no me encontraron, ya me había corrido mucho el mar, ya el mal tiempo. Estabas a 450 kilómetros ya de la costa de la México. costa, ándale, sí, ya iba bien para arriba ya. Ellas dos tienen una pregunta para ti, claramente, claro. Varias, porque Varias. salisteis 3, ¿no? ¿O ibas tú solo? Dos. Ajá, sí. O sea, que ya pronto ya te quedaste solo. Me quedé 11 meses solo. Eran 2 meses que duró mi compañero de vida, Ya. sufriendo y todo, murió. Luego me quedo a la deriva yo solo. Y el tema del alimento, el agua, por ejemplo. Pasé un mes sin tomar agua, me tomaba mis orines, tomaba yo sangre de tortuga, sangre de pájaro. Mientras que mi compañero no hacía eso. Le daba gómito, no sé. Pero, por ejemplo, en un naufragio es una buena idea beber tu propia Sí, orina. sí, Es buena idea. Buena idea. Ajá. Yo sentía que siempre estaba con eso. No lo tiraba, no que me lo tomaba. Luego agarraba una tortuga y la rompía y luego tomaba la sangre. Sentía yo bien sustento. Hay una parte seguro que estás ahí muy cerca de esa parte espiritual, ¿no? Sí. Muy cerca de Dios, del más Sí, allá, con Él. que es algo muy potente, ¿no? Porque las ganas de vivir, De vivir, sí, yo... de ver a los tuyos, me imagino. De ver mi familia, cuando decía yo, y, pues, luchando por vivir, comiendo cualquier cosa de... Porque sin la fuerza y tus ganas de vivir era imposible. Era imposible. Y O sea, que no- cogías los peces con las manos. Con las que manos, esto es una ¿Sí? cosa Sí, que sí, dices, sí. pero ¿cómo puede ¿Manos? ser? Pero ¿cómo se coge un pez con las manos? Con los resbaladizos que son. Mi lancha baja, mi lancha así del agua, el agua así, y los pescados llegaban a una altura así en mi lancha. Bueno, yo arriba de mi bote, pues con mis manos. Ya tenía yo práctica, tenía tiempo de pescar y siempre agarraba pescado con mis manos, ni en que no andaba perdido cuando salía a pescar, va. Tenía eso de agarrar rápido los pescados, así sea ahí en mi naufragio, que cualquier pescado agarraba. Llegaste a subir un tiburón. Ok. ¿Cómo sí. fue? Cuéntame cómo subiste un tiburón con las manos a la barca. Yo vi que venía el tiburón, pues yo salí de mi hielera, va, a ver el Pacífico, a ver qué miraba, viendo que venía el tiburón rumbo a mi barca, una altura así, más la aleta. Dios mío, digo, ¿será que lo agarro o qué pasa allá? Pues voy a intentar. Luego él iba cerca, llegando así de mi lancha, lo alcancé yo así, sin miedo, va, de la aleta. Al levantarlo, él fuerzó, no, parece que se elevó para siempre, para la lancha ya. Por adentro. Pero tú tienes una fuerza también que lo flipas, claro. Coger un Mira. tiburón de la aleta y sacarlo. No fue la fuerza, no, que fue ya el costumbre, ¿vale? Yo sabía que el animal para ahí iba a volar, para donde yo. No iba a hacerle eso. Vale, muy bien. Ya lo tienes en la barca. Ahora hay un tiburón en la barca y tú. La barca no es muy grande No. y las posibilidades de que te muerda son bastante Son bastante, grandes. Sí, cabal. ¿Y qué hiciste ahí? Luego arrojé, subo a mi hielera y lo estoy viendo así. ¿Te subiste arriba en la parte de arriba sí, de la barca para que el no? animal peleando, muriendo. Yo me fijo en otros objetos, pájaros, mientras él moría, mientras que mi lancha estaba hundiendo. El mismo animal le quitó el tapón, yo pues sin saber. Yo en la punta de la lancha agarrando otras presas, pájaros, cuando veo que mi lancha iba así. Ya sin tapón, ya pues grito y yo a nadie le gritaba, Dios mío, ¿qué pasa? Y me voy a poner el tapón a la lancha. Ahí el tiburón ya está un poco vencido, no
¿Pero te golpeó? Me golpeó así con sus cosas que no tenía. ¿Y tú le golpeaste también? Yo con la propela, ahí sí, lo golpeaba.